Al hablar de fantasmas, primero debemos responder el interrogante: ¿existen? ¿Existen los fantasmas? La respuesta es sí. Así la ciencia no acepte las apariciones fantasmales y trate de darle unas posibles explicaciones que cuando uno las analiza pues detalladamente, como que no encajan con las experiencias que se tienen, ¿no? La palabra fantasma viene del griego, que a su vez, a través del latín, fantasma con P y H, fantasma, que básicamente significa aparecer, mostrarse, hacerse visible, etc. Solo basta con darle una pequeña mirada a la historia y en cualquier cultura nos vamos a encontrar con un conjunto de relatos y escenas en donde se involucran apariciones fantasmagóricas, bien sea producto de la superstición sobre los muertos que vuelven a aparecer para encomendar una determinada misión, o simplemente como energías que toman ciertas formas para alterar. Abramos la ventana para evaluar el fenómeno de los fantasmas. Hablar de fantasmas es abrir un libro interminable, colmado de miles y miles de historias y leyendas. Sin embargo, debemos entender que la palabra fantasma no significa algo específico o particular. Esto debemos tenerlo muy en cuenta, sino que puede ser empleada para definir un variopinto grupo de fenómenos. Me explico. Un fantasma no es solamente la gasa blanca o translúcida, como nuestra mente tiende a describir o como se muestra en las películas. También puede ser una sombra, puede ser un espíritu, puede ser una energía de desconocida procedencia y o vibración, etc. Puede ser muchas cosas y todo se atañe con la palabra fantasma. ¿Por qué? Porque esas apariciones no obedecen siempre a una misma causa. Por ende, tienen diferentes fuentes o diferentes naturalezas, por así decirlo. Podríamos decir entonces que la palabra fantasma es en sí un epifenómeno, es decir, un fenómeno aleatorio que acompaña o sigue a un fenómeno primario, aunque a veces puede que no constituya parte esencial, o a veces puede que se interprete como una señal de algo más complejo que está ahí. Por ejemplo, un fantasma en el psicoanálisis es usado para explicar una serie de imágenes, de recuerdos, que pueden llegar a alterar o a trastornar la vida de una persona. Pero en el fenómeno paranormal o en la parapsicología puede tomarse como una de las decenas de clases de apariciones como espectros, ectoplasmas, gente sombra, sí, una sombra que se desliza sigilosa. Eso también puede ser tomado como un fantasma. Puede ser una gasa, puede ser una visión, un resplandor, o también se asocia al movimiento de ciertos objetos, ruidos extraños, olores, etc. Allí tendríamos que asociar o sintetizar que la aparición fantasmagórica es el efecto de una perturbación psíquica o un poltergeist, como también se le conoce, que esté ocurriendo en cierto lugar. Las casas embrujadas poseen fantasmas y eventos extraños que se asocian a sucesos negativos, pero a su vez las casas o lugares encantados, es decir, que están bajo una vibración positiva, pues también poseen fantasmas que crean eventos positivos. Por ejemplo, un ángel podría tomarse como un fantasma, o sea, es como la forma en que aparecen o se comunican. Ciertas energías que vibran en otros espacios y tiempos, pero que en determinadas ocasiones interactúan con este espacio-tiempo. Por eso también se usa o emplea el término fantasma para explicar todo lo que tiene que ver con los muertos, que en otras palabras sería como ese caparazón psíquico que queda, o ese residuo psíquico, y que a veces se aparece para indicar ciertas cosas que se supone no le permite trascender al espíritu
hacia ese más allá. Eso ha pasado, ¿no? Muchas veces y en muchas ocasiones. O también al espíritu del fuego, del agua, del aire, de la tierra. Sí, los elementales son fantasmas de las energías de la naturaleza que acuden en ciertos momentos o cuando son invocadas. Hay fantasmas malos, como todo en la vida. Hay energías dantescas que son invocadas o atraídas y se transforman en fantasmas, que prácticamente se convierten en espectros que aterrorizan la mente y la vida de un individuo. Como también hay fantasmas positivos o buenos, si quieres llamarlo, que muestran ciertas cosas y que pueden tomarse como ayudas, señales que están anunciando algo más. Hay que definir cuál es la naturaleza de ese fantasma. ¿Cómo? Leyendo las señales que se presentan paralelas a esa aparición. Fantasmas existen, por supuesto, siempre han existido. De hecho, algunas cámaras logran captar ciertas apariciones, ciertas sombras, sin el ánimo de querer obtener ninguna gratificación al respecto. Este tema continuará.